¿Se imagina estar en una ciudad donde dar de comer a las palomas puede costar una pequeña fortuna? Pues bien, en Hong Kong, una de las metrópolis más vibrantes y dinámicas del mundo, este simple acto puede acarrear una multa de hasta $13,000. Pero no deje que esta peculiaridad le engañe. Hong Kong es un auténtico mosaico cultural, donde el pasado colonial británico se mezcla con la modernidad china, creando una identidad única. Hoy vamos a explorar los contrastes de esta fascinante ciudad, desde las estrictas normas que moldean la vida cotidiana hasta la resistencia de un pueblo que lucha por su identidad en medio de las presiones políticas. ¿Qué significa vivir en un lugar donde cada gesto puede tener consecuencias inesperadas? Quédese con nosotros y descubra cómo es la vida en Hong Kong, donde tradición, innovación y desafíos se dan la mano en un entorno sorprendente. Sin más preámbulos, comencemos. Rasgos británicos en una cultura polifacética. La colonización británica en Hong Kong, que duró más de 150 años, ha dejado una huella indeleble en la cultura local. Esta influencia es visible en aspectos cotidianos, como el uso del inglés, que es una de las lenguas oficiales de la región. En las escuelas, muchos alumnos aprenden inglés desde una edad temprana, lo que facilita la comunicación en un escenario global y atrae a empresas internacionales. Además, la legislación de Hong Kong ha sido moldeada por los principios británicos, lo que refleja un sistema jurídico que combina elementos comunes a la cultura occidental con tradiciones locales. La diversidad cultural de Hong Kong es otro rasgo llamativo. El territorio es un auténtico crisol de culturas, donde conviven influencias chinas, británicas y de otros países. Esta mezcla se hace patente en la gastronomía, que abarca desde platos tradicionales cantoneses hasta opciones occidentales como el famoso té de la tarde. Las fiestas locales, como el Año Nuevo Chino y la Navidad, se celebran de forma vibrante, reuniendo a personas de diferentes orígenes e intereses. Además de la gastronomía, el arte y la música también reflejan esta diversidad. Los artistas locales suelen combinar estilos occidentales y orientales en sus obras, creando una escena cultural única. Los cines de Hong Kong, por ejemplo, son conocidos por sus películas de acción y dramas románticos que atraen tanto al público local como al internacional. Esta fusión cultural enriquece la vida social y artística de la ciudad, convirtiéndola en un lugar dinámico y atractivo. La arquitectura de Hong Kong también es testigo de la influencia británica. Edificios históricos como el Ayuntamiento y la Catedral de San Juan conviven con modernos rascacielos. Esta mezcla de estilos ofrece un panorama urbano fascinante, donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran en armonía. El respeto por la historia queda patente en los numerosos proyectos de conservación que tratan de mantener vivas las tradiciones del pasado, adaptándose al mismo tiempo a las necesidades contemporáneas. Por último, la diversidad cultural de Hong Kong no es solo un rasgo estético, sino también un factor que fomenta la tolerancia y la coexistencia pacífica entre distintos grupos. La capacidad de dialogar y respetar las diferencias es uno de los pilares que sustentan la vida en sociedad. Esta pluralidad hace de Hong Kong un lugar especial, donde cada cual puede aportar su propia historia y cultura. La lucha de Hong Kong por su propia identidad. La identidad cultural de Hong Kong es un tema fascinante y complejo. Muchos residentes se ven a sí mismos como ciudadanos de una entidad distinta, casi como si estuvieran en un país propio. Esta percepción se ve reforzada por la historia de la región, marcada por siglos de colonización británica y la posterior transferencia de soberanía a China en 1997. Para muchos, esta transición no ha borrado la singularidad cultural de Hong Kong. Este sentimiento de identidad se refleja en distintos aspectos de la vida cotidiana. La cocina, la lengua, las tradiciones e incluso la forma de vestir tienen características que difieren de lo que es habitual en la China continental. Los hongkoneses, especialmente los más jóvenes, expresan a menudo su deseo de mantener esta peculiaridad cultural, lo que genera un creciente sentimiento de independencia. Este sentimiento de autonomía no es solo cultural, sino también político. A muchos hongkoneses les preocupa perder sus libertades y derechos, que hasta ahora daban por sentados. El deseo de mantener esta identidad suele ir acompañado de una resistencia a las presiones procedentes de China continental. Esta lucha por el reconocimiento y el respeto de sus particularidades ha generado protestas y acalorados debates en la sociedad. Las expresiones de identidad cultural también se manifiestan en acontecimientos y festivales locales.
Las celebraciones que ponen de relieve las tradiciones de Hong Kong son una forma de reafirmar esta singularidad en un escenario en el que muchos temen la pérdida de sus características propias. El orgullo local es palpable y la gente se reúne para celebrar lo que significa ser hongkonés. Sin embargo, esta búsqueda de identidad y autonomía también genera tensiones. La relación entre Hong Kong y China es compleja y a menudo conflictiva. Mientras unos desean una mayor integración, otros luchan por preservar lo que consideran la esencia de Hong Kong. Esta dualidad forma parte de la vida en la ciudad y configura las interacciones sociales y políticas entre sus habitantes. El reto de un país, dos sistemas en Hong Kong. El principio de un país, dos sistemas se estableció como forma de garantizar que Hong Kong pudiera mantener su autonomía tras el traspaso de soberanía a China en 1997. Este acuerdo era una promesa de que la ciudad tendría su propia legislación y sistemas económicos durante un periodo de 50 años. Para muchos era una forma de facilitar la transición y garantizar cierta estabilidad. Sin embargo, la aplicación de este acuerdo no ha sido tan sencilla. En los últimos años, muchos hongkoneses han sentido que sus libertades se restringían gradualmente. La creciente influencia del gobierno central chino ha suscitado dudas sobre la verdadera eficacia del principio de un país, dos sistemas. Para muchos, las promesas hechas en el momento del traspaso parecen desvanecerse. Los desafíos a este acuerdo se manifiestan de diversas maneras, desde la imposición de nuevas leyes a la limitación de la libertad de expresión. La sensación de que Hong Kong está perdiendo su identidad y autonomía es una preocupación constante para los ciudadanos. Para muchos, la lucha por preservar este modelo es una cuestión de supervivencia cultural y política. Además, las tensiones políticas entre Hong Kong y China se han intensificado, dando lugar a protestas y movilizaciones masivas. Los ciudadanos se organizan para defender sus libertades y garantizar que el principio de un país, dos sistemas, no se convierta en un recuerdo del pasado. Esta lucha se considera esencial para el futuro de Hong Kong y su población. A pesar de los retos, todavía hay quienes creen en la posibilidad de un futuro en el que se respete el acuerdo. El deseo de muchos residentes es que Hong Kong siga siendo un lugar donde puedan vivir según sus propias normas y tradiciones, incluso en un contexto más amplio de integración con China. Esta esperanza es un poderoso motor para la resistencia y la lucha por los derechos y libertades. Protestas y batalla por la libertad de expresión. En los últimos años, Hong Kong se ha convertido en escenario de intensas protestas, especialmente en respuesta a la legislación sobre seguridad nacional impuesta por China. Estos acontecimientos no son meras expresiones de descontento, sino que reflejan una lucha más amplia por la libertad de expresión y los derechos civiles. Los ciudadanos de Hong Kong, que siempre han valorado su autonomía y libertad, sienten que pierden terreno ante la creciente represión. Las protestas comenzaron con la preocupación de que la nueva legislación amenazara la capacidad de los hongkoneses para expresarse libremente. Con la aplicación de leyes que castigan severamente la disidencia, muchos temen que sus voces sean silenciadas. La situación se ha agravado, provocando enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que ha respondido con la fuerza, aumentando aún más la tensión en las calles. La libertad de expresión es un pilar fundamental para cualquier sociedad democrática, y en Hong Kong es especialmente importante. Los residentes tienen un historial de debates abiertos y críticas al gobierno, algo que consideran esencial para la salud de la sociedad. Sin embargo, con las nuevas restricciones, muchos temen que sus opiniones puedan dar lugar a represalias. Además, la comunidad internacional observa con preocupación lo que ocurre en Hong Kong. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de otras naciones se han pronunciado en apoyo de los manifestantes, llamando la atención sobre la importancia de preservar los derechos civiles en la región. Lo que está en juego no es solo el futuro de Hong Kong, sino también una señal de lo que podría ocurrir en otras partes del mundo, donde la libertad de expresión está amenazada. Estos acontecimientos demuestran que la lucha por los derechos civiles y la libertad de expresión en Hong Kong es una cuestión que trasciende las fronteras. La resistencia de los ciudadanos contra las imposiciones del gobierno chino es un ejemplo de cómo la sociedad civil puede movilizarse en defensa de sus derechos, incluso ante grandes adversidades. Hong Kong y la proximidad a China, conexiones y conflictos. En los últimos años, la interconexión entre Hong Kong y China continental ha crecido considerablemente.
La construcción de grandes infraestructuras, como el puente que une Hong Kong con Zhuhai y Macao, es un claro ejemplo de este movimiento. Este puente, uno de los más largos del mundo, no solo facilita el transporte de personas y mercancías, sino que también simboliza la creciente integración entre ambas regiones. Como resultado, el flujo económico y social se intensifica, creando nuevas oportunidades para los negocios y el turismo. La integración económica es un aspecto central de esta conexión. Hong Kong, conocido por su favorable entorno empresarial, se convierte en una puerta de entrada para las empresas que desean acceder al vasto mercado chino. Por otro lado, China continental se beneficia de la experiencia y las infraestructuras desarrolladas en Hong Kong. Esta sinergia tiene potencial para impulsar el crecimiento económico y crear empleo, pero también plantea interrogantes sobre la autonomía de la región. Desde el punto de vista político, estrechar los lazos entre Hong Kong y China continental es una cuestión delicada. A muchos ciudadanos de Hong Kong les preocupa la erosión de sus libertades y derechos civiles a medida que crece la influencia de China. La sensación de que el un país, dos sistemas puede estar en peligro provoca tensiones e interrogantes sobre el futuro político de la región. La expectativa de que este modelo continúe hasta 2047 es una fuente constante de debate y protesta. Además, la creciente interconexión también repercute en la cultura local. Con más visitantes de la China continental, se produce un intercambio cultural que puede ser a la vez enriquecedor y desafiante. Las tradiciones de Hong Kong y las prácticas culturales de China continental se encuentran, creando un espacio de coexistencia que a veces genera conflictos de identidad. Para muchos, la preservación de la cultura local es prioritaria, mientras que otros ven en la integración una oportunidad de crecimiento y evolución. Por último, las conexiones con China continental no se limitan al aspecto económico y político. También afectan a la vida cotidiana de los hongkoneses, que ahora tienen acceso a una gama más amplia de productos y servicios. Sin embargo, esta nueva realidad también conlleva retos, como la competencia por los recursos y las oportunidades, que exigen un delicado equilibrio entre el mantenimiento de la identidad local y la adaptación a un paisaje en constante cambio. La brillantez y los retos de la economía de Hong Kong. Hong Kong goza de un amplio reconocimiento por su economía libre y su favorable sistema fiscal que atrae a empresarios e inversores de todo el mundo. La baja presión fiscal es uno de los principales factores que contribuyen a su reputación como uno de los centros financieros más importantes del planeta. Con impuestos bajos, las empresas pueden maximizar sus beneficios, lo que en teoría debería beneficiar a la población local. Sin embargo, la estructura económica de Hong Kong tiene sus peculiaridades. Gran parte de los ingresos del gobierno proceden de la venta y alquiler de propiedades. Este modelo repercute directamente en el coste de la vida, que es uno de los más altos del mundo. Los desorbitados precios de los inmuebles hacen que la vivienda sea un reto importante para muchos residentes, especialmente los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La situación del mercado inmobiliario en Hong Kong es un reflejo de la dinámica de la oferta y la demanda, agravada por la escasez de espacio urbano. Con un número creciente de personas que se trasladan a la ciudad en busca de oportunidades, la competencia por la vivienda se intensifica. Como consecuencia, muchos ciudadanos se ven obligados a vivir en espacios pequeños y caros, lo que provoca insatisfacción y frustración. Además, la economía de Hong Kong depende en gran medida de sectores específicos, como los servicios financieros y el turismo, lo que puede hacerla vulnerable a las fluctuaciones económicas. Durante los periodos de crisis, como la pandemia de COVID-19, la ciudad se ha enfrentado a importantes retos y muchas empresas han luchado por sobrevivir. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo económico actual y la necesidad de diversificación. Por último, la relación entre la economía y las cuestiones sociales en Hong Kong es compleja. Aunque la ciudad se considera un paraíso fiscal y un centro de oportunidades, las disparidades económicas y el elevado coste de la vida presionan a la población. En medio de esta situación, muchos ciudadanos buscan formas de organizarse y luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, lo que refleja la interconexión entre economía y derechos civiles. Normas sorprendentes. Las multas en Hong Kong. Hong Kong es conocido por su estricto sistema de multas. Las autoridades locales no se andan con chiquitas cuando se trata de mantener el orden en la ciudad.
La legislación es tan estricta que pequeñas infracciones, como dar de comer a palomas o no clasificar bien la basura, pueden acarrear severas sanciones. Imagínate, estás paseando por el parque y decides dar un poco de comida a las palomas y de repente aparece un inspector para multarte. Esa es la realidad en Hong Kong. Las multas no son solo una advertencia o una forma de educar a los ciudadanos. Pueden ser muy cuantiosas y, en algunos casos, llevar incluso a la cárcel. La intención es clara: mantener la ciudad limpia y organizada, pero también genera cierto temor entre los residentes. Al fin y al cabo, vivir en un lugar donde se vigilan hasta los más pequeños actos cotidianos puede resultar estresante. Muchos acaban sintiéndose constantemente observados. Además, las estrictas normas se extienden a diversos ámbitos de la vida cotidiana. Desde los horarios de apertura de los establecimientos hasta la prohibición de fumar en lugares públicos, todos los detalles están regulados. Para los locales, esto significa que la vida en Hong Kong está marcada por una disciplina que, aunque aporta beneficios, también puede parecer excesiva. La sensación es que cada paso está calculado y cualquier descuido puede salir caro. En general, la población de Hong Kong acepta estas normas, pero no sin cuestionarlas. Hay un debate constante sobre hasta qué punto es necesaria esta rigidez. Para muchos, la seguridad y la limpieza son prioritarias, pero hay quienes son partidarios de un enfoque más relajado que permita un poco más de libertad en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Este sistema estricto, aunque tiene sus defensores, también alimenta las críticas a la libertad individual. La sensación de estar siempre vigilado puede limitar la espontaneidad y el sentido de comunidad entre los residentes. Al fin y al cabo, vivir en un lugar donde hay que mirar a todas partes antes de hacer algo sencillo puede convertir la vida cotidiana en un verdadero reto. Y así, al despedirnos de Hong Kong, la pregunta sigue siendo: ¿cómo es posible que una ciudad mantenga su identidad en medio de tantas normas y transformaciones? Entre prohibiciones que sorprenden y una cultura que encanta, Hong Kong nos enseña sobre resistencia y adaptación. Pero, ¿cómo reaccionaría usted al vivir en un lugar donde se vigila cada acción? Deje sus impresiones en los comentarios y comparta sus curiosidades. Si le ha gustado este recorrido cultural, no olvide darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para recibir más exploraciones fascinantes. Nos vemos en su próxima aventura por un mundo lleno de historias que contar.